hoy vamos a revisar los contenidos de la unidad 4 del curso, bueno, del módulo 4 del curso de Geografía Política y Económica. Mi nombre es Rosalvira Cedillo Villar y mi correo electrónico es cedillo.rosa914 rcastellanos.ciudaddemexico.gov.mx, ¿no? Entonces, para que ustedes, pues, un poco como que se den una idea de que siempre me pueden mandar un mensaje, un correo, en caso de que así lo requieran. Déjenme pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, el módulo 4 de Geografía Política y Económica se titula Geografía Política, ¿no? Entonces, vamos a hacer un breve recordatorio sobre lo que hemos revisado en este curso. Al principio vimos qué es geografía, después vimos que se divide en geografía física y geografía humana. En geografía física, pues es todo lo que nos permite a nosotros describir nuestro entorno, ¿no? Y para esto la geografía hace uso de sus ramas auxiliares. La geología, la zoología, la botánica, digamos, toda la cartografía para mapear cualquier territorio. Entonces, esto es en la geografía física. En cuanto a la geografía humana, pues se encarga de analizar cómo es que se distribuye la población en un territorio, ¿no? Y para esto también hace uso de algunas disciplinas auxiliares, como en este caso es la geografía, la demografía, para saber cuánta, eh, permítame, para saber, disculpe, para saber la cantidad de población que están en nuestro planeta, saber cuántos se murieron, cuántos viven en los lugares, en los diferentes lugares, ¿no? Entonces, pues es importante tener estas ramas auxiliares, ¿no? Para la geografía tanto humana como física. Después ya vimos qué pasó con algunos países, que pues, se pueden firmar diferentes tipos de acuerdos. Los acuerdos internacionales son importantes para tener una visión local y global de ciertas regiones económicas. Vimos la Unión Europea, también en la región de América del Norte, la región de Asia-Pacífico, ¿no? Como ejemplos de estos procesos de integración económica. Ahora nos toca ver un poco qué es o qué hacen dos áreas importantes de la geografía, como puede ser la geografía política y la geopolítica. Entonces vamos a empezar nada más recordando algunos datos sobre las fechas del calendario. Pues nos encontramos ya en el módulo 4 y en este módulo 4 pues inició el día de ayer y concluirá el 16 de junio. Recuerden que nos quedan dos actividades por realizar, el módulo 4 y la actividad integradora. El módulo 4 pues ustedes tienen que, ahorita les vamos a decir qué actividades tienen que realizar, pero digamos que el curso cierra el 22 de junio, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente. En este módulo 4 tenemos que realizar primero una tarea auténtica que está relacionada también con el foro de reforzamiento. Entonces, en esta tarea auténtica, lo que tenemos que hacer es primero que ustedes revisen detenidamente el contenido del módulo 4, después que ustedes, digamos, aprendan a realizar búsquedas de información confiable. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de qué tipo de sitios yo recomiendo en los cuales puedan buscar información confiable. Y también esto es para que pues citen adecuadamente, ¿no? Recuerden, si una referencia tiene sin fecha, o sea que es su referencia tiene fecha, pues esto ya es un elemento que disminuye la calidad de su investigación, porque normalmente deben de aprender a buscar dónde se encuentra la fecha de sus fuentes. Entonces, después ustedes tienen que realizar un ensayo argumentativo de máximo 3 cuartillas. Entonces, un ensayo de máximo 3 cuartillas, ¿no? Donde ustedes expliquen las razones por las cuales la implementación
de los ODS tiene un avance desde el punto de vista de la geopolítica, ¿no? Es decir, no solamente si tiene un avance, también puede ser que por qué no ha habido avances, ¿no? Entonces, eh, en este, en este tipo de ensayo ustedes pueden incluir, recuerden que hicieron su informe, ¿no? Su pequeño reporte donde pudieron agregar gráficas sobre el cumplimiento o no de los ODS. Entonces pueden agregar a este ensayo alguna gráfica que ustedes consideren que es sumamente importante para entender si ha habido o no avance en los objetivos de desarrollo sostenible desde el punto de vista de la geopolítica, ¿no? Eh, por ejemplo, voy a citar un caso, o sea, se dice que hay poco avance en el uso de energías renovables, principalmente porque pues China y Estados Unidos no han reducido sus emisiones de carbono. Desde el punto de vista geopolítico, pues obviamente que China no quiere reducir sus emisiones de carbono porque ahorita se encuentra en un proceso de crecimiento económico acelerado gracias a justo muchas de sus industrias que son altamente contaminantes. Entonces, eh, pues no le conviene en términos de estrategia geopolítica abatir este, esta cuestión de las emisiones de carbono, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que tienen que hacer, pensar un caso y pensar por qué motivos se ha avanzado o no, o un conjunto de casos en materia de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, después eh, tienen que guardar el archivo con el código de licenciatura en Relaciones Internacionales, módulo 4, apellido paterno, nombre y tarea auténtica. Y esperar, pues obviamente que yo les dé retroalimentación. Si ustedes quisieran mandar un segundo intento, recuerden que todas sus actividades tienen 2 intentos. Si ustedes quieren mejorar su calificación, pues solamente me tienen que mandar un correo electrónico en alguna de estas sus tareas auténticas y indicarme, profesora, le voy a mandar un segundo intento y yo les activo su segundo intento para que lo envíen sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Después, el foro de reforzamiento se titula ¿Qué deberíamos tomar en cuenta para hacer un análisis geopolítico de los ODS? Si se fijan, las dos actividades van estrechamente relacionadas. En uno les piden que ustedes realicen un ensayo desde la perspectiva geopolítica de qué ha impedido el cumplimiento o qué ha posibilitado el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, y en el foro les dicen, pues, qué deberíamos de tomar en cuenta, ¿no? Entonces, en ambos les piden que revisen el contenido del módulo 4 previamente, que ingresen al foro y también que respondan 2 preguntas, ¿no? Recuerden que ya sabemos que nuestras respuestas van en introducción, desarrollo, conclusiones, esa es la estructura, ¿no? En la introducción ustedes dicen qué es lo que van a responder, qué utilidad tiene hacer un análisis geopolítico y después cuáles serían los principales factores por estudiar para realizar un análisis geopolítico del cumplimiento de los ODS. Aquí, en esta parte de el análisis, ¿no? Les piden que hagan una lectura. Ahorita vamos a ver qué lectura, ¿no? Recuerden que una réplica no está completa si no tiene su réplica y sus 2 comentarios a sus compañeros. Si no tienen los 2 comentarios, pues el trabajo está incompleto. Entonces, por favor, pongan atención que tienen que comentar a sus compañeros, ¿vale? Eh, ¿Hasta acá tienen alguna duda o pregunta? Sí, ¿no? Bueno, ahorita voy a ingresar a plataforma para que ustedes vean eh, justamente, creo que sí se ve, ahí está, ¿no? Para que ustedes vean eh, las 2 actividades, la tarea auténtica y bueno, estoy en el módulo 4 y con la navegación rápida me voy al módulo 4. Ay, sí, Janet. En mi caso, a mí no me aparece el módulo 3. De hecho, desde la semana pasada, no aparecía. Entonces, eh,
¿Qué pasará con ese módulo? ¿Usted cree que sí lo vayan a volver a habilitar o ya no? Eh, no sé, espérenme porque estamos conectados, pero justamente ahorita, no puedo acceder a la plataforma. Déjenme. Sí, yo tampoco tengo acceso. No, o sea, les mandé correo eh, bueno, les he mandado dos cosas, bueno, dos correos, ¿no? Uno, el primero fue que del día 27 al 2 de junio hubo mantenimiento de la plataforma, digamos, a nivel general, ¿no? Entonces, durante esas fechas, pues obviamente que no funcionó bien la plataforma porque hubo diversos problemas, ¿no? Después, o sea, empezó a funcionar a partir ya bien del 4 de junio, porque dijeron que iba a ser hasta el 2, pero se prorrogó otros 2 días, ¿no? Del 27 al 4 de junio. No hubo acceso, ¿no? Y del 4 de junio en adelante sí han tenido acceso, ¿no? Lo que pasó del 4 de junio en adelante es que gradualmente fueron apareciendo los foros. Entonces, yo sí les pediría que cuando comenten algo, me manden normalmente evidencia con capturas de pantalla, pero con la fecha, donde se pueda ver la fecha, ¿no? Porque eh, sí hay reportes de que, por ejemplo, se borraron algunos foros, ¿no? Algunas participaciones se borraron, no están completas, o sea, hay estudiantes que mandaron sus trabajos, pero no están registrados en plataforma, ¿no? Entonces, eh, y en ese caso les pedí la sesión pasada que por favor volvieran a subir los foros o volvieran a subir las tareas auténticas. Bueno, esa es la primera parte, ¿no? Ahora, Sí, sí, eso fue lo que hice, porque en mi caso sí se había borrado tanto los foros y las tareas, las volví a subir. Ya, de hecho, ya vi que estaba en los comentarios, pero el módulo 3 sí no aparecía, o no sé si era la única, como mis compañeros también. exacto. Entonces, eso es. Ahora, la otra cosa, sí funciona ya, o sea, yo estuve ya trabajando ayer y antier, ¿no? Porque así como ustedes han estado batallando un poquito con la plataforma, nosotros también hemos batallado, ¿no? A nosotros, pues también nos se borró las calificaciones, nuestros comentarios, lo que también eh, ya habíamos realizado, ¿no? Entonces, no todo, ¿no? Pero sí alguna parte del trabajo. Y eso ha hecho que obviamente que estemos revisando y tratando de em, como ponernos al corriente lo más pronto posible, ¿no? Eh, hasta donde yo tengo entendido, hasta hace menos de 5 minutos, ¿no? Que yo estaba conectada aquí, o sea, ustedes lo están viendo, la plataforma funcionaba perfectamente, ¿no? Entonces, eh, ahorita sí, o sea, hasta antes de la sesión, yo estuve trabajando y estuve evaluando y estuve eh, trabajando en plataforma, ¿no? Y ahorita efectivamente no quiere ingresar, ¿no? Este, pues la indicación básicamente ayer, cuando estuvo pasando esto, se nos dijo que les comentáramos que pueden trabajar en Edge, en el explorador Edge, que es este que les estoy abriendo. Voy a intentarlo porque parece que fue la solución de muchos de mis compañeros. Yo ayer y hoy, hasta hace unos momentos, no tuve problemas y de hecho estuve trabajando en plataforma, ¿no? Entonces voy a intentar ahorita ver si es por, parece que se cayó sí, se cayó nuevamente la plataforma. Bueno, entonces, bueno, espero que se restablezca pronto. Em, Hoy habría tanto el módulo para ustedes como habría varias actividades para el PIRC, ¿no? Entonces, bueno, lo que está generando básicamente el problema es que están corriendo simultáneamente el PIRC con los cursos regulares. Entonces, eso está saturando la plataforma. Entonces, estamos teniendo eh, diversas problemáticas técnicas, ¿no? Eh,
para que funcione. Y eso hacen las fallas que menciona Janet, ¿no? Nosotros, o sea, se supone que ya no han estado borrando trabajos, pero por ejemplo, el fin de semana estuvimos tratando de calificar solamente foros, porque las tareas auténticas no guardaba la información que nosotros comentábamos ni las calificaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa situación compleja estamos tanto ustedes como nosotros en condiciones muy parecidas porque nosotros no controlamos eh, el manejo de la plataforma, o sea, la programación de la plataforma, mejor dicho, sino que somos usuarios, dos usuarios diferentes, docentes y estudiantes. Entonces, también por toda este proceso, ¿no? Y saturación de la plataforma, pues hemos estado pues en ese mismo proceso que entendemos perfectamente que tal vez a veces sea un poquito frustrante. Como les comenté la vez pasada, por favor guarden sus trabajos en algún documento, en un Google Docs, por si tienen que volverlos a subir, ¿no? No confíen en que eh, pues la plataforma los va a guardar. ¿Y esto por qué? Pues porque está, o sea, el servidor y el uso de la plataforma está saturado por la cantidad de estudiantes que están, bueno, de los aspirantes que están trabajando en ella y también pues los estudiantes, ¿no? Entonces, em, ahí sí, ay, en verdad, ahora sí estoy sorprendida porque les juro, antes de iniciar la sesión, había estado trabajando súper bien y yo estaba súper emocionada, porque por fin sentía que estaba avanzando, ¿no? Eh, Sí, de hecho, yo estuve en la mañana checando el módulo 4. De hecho, leí hasta la mitad y sí se podía, en la mañana sí estaba trabajando, pero le digo que solamente me parecía el módulo 4, pero sigue faltando ese bloquecito del módulo 3. eh, Pero sí, en el módulo 4 sí me parecía muy bien y de hecho sí, leí hasta la mitad, hasta tengo mis apuntes y todo, pero sí, igual, hace ratito igual que quería terminar de leer el módulo 4, sí ya no me dejó. Bueno, nosotros lo reportamos y me pueden apoyar, por favor, mandándome captura de pantalla, pero con la fecha y el día para que pueda, pues, justo sustentar todos los problemas que están teniendo. Em, pues de antemano les digo, como les dije en el correo, o sea, es una disculpa, pero es una disculpa que, o sea, no está en nuestras manos, ¿no? O sea, nos gustaría que estuviera en nuestras manos lo de la parte de la configuración de la plataforma y sí está siendo desgastante tanto para los docentes como para los estudiantes, ¿no? Em, pero bueno, vamos a pasar a los contenidos de la unidad 4 para que los terminemos de revisar detenidamente. Quería pasarles cómo en plataforma tenían que consultar los dos artículos que tienen que revisar para ver cuáles, digamos, son los aspectos de la geopolítica que se pueden retomar para analizar los objetivos de desarrollo sostenible. No están, pero de alguna manera esto se puede cubrir con lo que a continuación les voy a presentar, ¿vale? Entonces, bueno, este módulo pues es bastante ambicioso, tiene 8 subtemas, ¿no? La primera parte es que ustedes pues conozcan claramente qué es la geografía política, ¿no? Eh, ¿a qué, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de geografía política, ¿no? Entonces, básicamente, cuando ustedes hablan de geografía política, están pensando en la división, o sea, en automático en la división política de este planeta Tierra, ¿no? Entonces, pues tenemos continentes, tenemos países y hay fronteras. Entonces, cuando estamos hablando de la geografía política, pues vemos cómo es que este planeta se divide en países que a su vez tienen fronteras entre estos países. Por lo tanto, lo que busca este módulo es que ustedes pues aprendan a expresarse, a expresar sus ideas de forma argumentativa y aparte, en esa expresión de forma argumentativa,
pues aprendan los contenidos temáticos de geografía política y geopolítica, ¿va? Bueno, entonces tenemos aquí la definición, digamos, más general de qué es la geografía política. Y esta, digamos, fue extraída del libro de Atencio de 1983, donde señala que Henning y Kortz definen por geografía política la forma y división política de los estados en determinada época, ¿no? Entonces, lo que les decía. Pues aquí interesa cómo es que está repartido la tierra en pequeñas porciones de territorio. Esas porciones de territorio están delimitadas por una frontera. Entonces, pero esa delimitación de frontera no es algo que permanezca estable en el tiempo, sino que ha cambiado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, nosotros, México, tenemos un poquito menos de la mitad de nuestro territorio, porque recuerden que hubo una guerra con Estados Unidos y en esa se perdió la mitad de nuestro territorio. O sea, se perdieron extensiones como California, como Texas, como Nuevo México. Entonces, antes nuestro territorio era más extenso, ¿no? Pero ahora, pues es un poquito menos de la mitad de lo que era antes, ¿no? Entonces, eso mismo que pasó con México, pues lo tienen también, si ustedes lo piensan, en la Franja de Gaza, ¿no? La división política entre Palestina e Israel. También así, por ejemplo, lo que se conoce como Cisjordania o un evento reciente, por ejemplo, puede ser lo que está, bueno, lo que está pasando, pero lo que pasó entre Ucrania y Rusia, ¿no? Rusia anexó algunos pequeños territorios de Ucrania y pues ya pasaron a ser parte de Rusia y antes Ucrania pues era un poquito más extensa. Entonces, obviamente todo esto es materia de la geografía política, ¿no? Entonces analizan cómo van transformándose esos territorios con sus fronteras a lo largo del tiempo. Incluso específicamente con Comitán, eh, los mismos municipios de Chiapas no han tenido las mismas delimitaciones políticas, sino se han formado nuevos municipios y se han integrado otros municipios. Entonces eso también nos habla de esas fronteras móviles y de esa historia que tienen los territorios respecto a su delimitación territorial, ¿no? Ese es el objeto de estudio de la geografía política. Entonces, ¿para qué es importante que un internacionalista, ¿no?, conozca cómo se dividen estos territorios? Pues es sumamente importante porque, pues, ustedes, ¿qué creen que es lo que cause la mayor cantidad de conflictos a nivel global en el mundo, ¿no? No sé si hayan ustedes escuchado en Chiapas sobre los desplazados de Chiapas, ¿no? Entonces, en la región, por ejemplo, de los Altos, ¿no? Bueno, en la región norte de los Altos de Chiapas, hay indígenas que están siendo desplazados. Estos indígenas que están siendo desplazados, pues, están siendo desalojados del lugar donde habitaban, ¿no? Entonces, probablemente esto cambie un poco la dinámica al final de las delimitaciones político-administrativas en este territorio. También, por ejemplo, durante el movimiento del EZLN, ¿no?, cuando tuvo mayor fuerza, el gobierno federal mandó por decreto alguna construcción, bueno, no alguna construcción, mandó que se crearan nuevos municipios, ¿no? Entonces, esto con la finalidad, pues justo de dividir a poblaciones que también pudieron estar como en conflicto, ¿no? Entonces, esto es materia de la geografía política, ¿vale? Entonces, el geógrafo se ocupa de las relaciones entre los estados, ¿no? O sea, de cómo se dividen los territorios, pues pasa a ser un geógrafo político, ¿no? Cómo es que se crean esas fronteras y cómo se llega a los acuerdos para determinar ciertos límites políticos, ¿no? Mm, y también, obviamente que este geógrafo político hace uso de una disciplina auxiliar como es la ciencia política, ¿no?
y por qué es importante que conozca sobre ciencia política y estadística, ¿no? Imagínense si no sabemos, por ejemplo, cuál es el tamaño de la población, cuál es la densidad de población de esa determinada entidad. Algunas entidades, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, algunos municipios se han dividido porque la población pues es bastante grande y entonces eh, se hacen dos municipios pequeños para que poder, digamos, dotar de infraestructura y servicios estos municipios que son bastante amplios en términos de población, o sea, vive en ese municipio una población bastante grande, pero también ha ocurrido en algunos municipios de la zona mixteca que debido a la alta migración hacia diversas partes, hacia la Ciudad de México, hacia el norte y hacia Estados Unidos, hay municipios que prácticamente ya no viven personas. Entonces, por cuestiones de agilizar un poco la organización administrativa, se fusionan uno, dos o tres municipios para que se organicen en un nuevo municipio un poco más extenso y así no se tenga la dificultad justamente de, pues desde dotar infraestructura, servicios, programas sociales a ese municipio donde solamente viven algunos habitantes. Por eso es importante también, pues, que los geógrafos políticos conozcan sobre estadística y ciencia política, ¿no? Eh, Aquí hay un llamado también muy importante a que a veces em, se confunde qué es la geografía política y la geopolítica, ¿no? La geografía política analiza cómo es que se distribuye o divide el territorio y se establecen acuerdos para delimitar esas fronteras, esos límites, digamos, imaginarios que dicen aquí termina un territorio e inicia otro. A diferencia de esto, la geopolítica, como nos lo va a señalar Waker, ¿no? Dice, ¿no? Se ve en el acto que la primera es una rama de la geografía, mientras que la segunda pertenece al dominio de la ciencia política, ¿no? La geopolítica eh, implica tener una visión estratégica del espacio, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo les comento continuamente en mis cursos que en Oaxaca existe una zona que se llama La Ventosa, ¿no? Es una zona donde hay corrientes de aire sumamente fuertes, en donde se podría instalar un gran parque eólico, eh, o sea, ya hay pequeñas empresas, pero un parque enorme. Podría, por ejemplo, en Canadá, en la zona de Calgary, existen estos tipo molinos de viento, ¿no? Pero que se llaman generadores de energía eólica o energía eléctrica a través de la energía eólica por kilómetros, ¿no? Entonces es una planta de energía eólica que permite, por ejemplo, generar energía eléctrica a partir de una fuente de energía limpia. Entonces, esto que vemos en Calgary se podría fácilmente replicar en el caso de México, ¿no? Y ahí estaríamos haciendo un uso estratégico del espacio. Tenemos un recurso natural eh, que es, por ejemplo, el viento, en una zona donde es propicio tener este tipo de industria que es la generación de energía eléctrica, ¿no? Em, Porque hay ciertas características, la velocidad del viento, las montañas, que permiten justo pues esta situación, ¿no? Entonces, eh, si lo vemos de manera estratégica, pues puede ser un polo de desarrollo para incentivar tanto el crecimiento económico del país, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en materia de energía limpia y también, eh, pues, implica hacer un uso estratégico de los recursos, ¿no? Por ejemplo, otra situación en donde podemos analizar es una problemática en términos geopolíticos, es el proyecto del corredor interoceánico, ¿no? Que está ahorita en el Istmo de Tehuantepec. Y ligado a eso se están, em, digamos, proponiendo 10 polos de desarrollo y estos 10 polos de desarrollo busca
la implementación de diversas industrias, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos este problema desde la perspectiva geopolítica, podemos pensar que ese espacio es estratégico para la región de América del Norte porque ante el cambio climático, o sea, el cambio climático está afectando, por ejemplo, el funcionamiento del canal de Panamá. Está disminuyendo la cantidad de agua del canal y esto hace que el tránsito de los barcos que cruzan diariamente el canal de Panamá sea pues lento, ¿no? Y eso pues hace que, imagínense que cuesta mucho dinero pasar un barco carguero por el canal de Panamá y este canal de Panamá facilita el comercio, digamos, de Oriente y Occidente, ¿no? Entonces, bueno, pues una alternativa a esta traspaso de mercancías, o sea, ese tránsito de mercancías a nivel internacional puede ser eh, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Algunos dicen, no, pero es que va a ser más difícil porque va a ser por vía terrestre, eh, va a ser más difícil porque no, o sea, es más fácil transportar una mayor cantidad de mercancías en un barco carguero que pues obviamente en un tren o en trailers, ¿no? Sin embargo, pues si la situación del cambio climático se acentúa, pues cada vez va a ser más difícil utilizar el canal de Panamá para este tránsito de mercancías y pues justamente el corredor, digamos, del Istmo de Tehuantepec se puede consolidar como eh, una alternativa viable, ¿no? Entonces, ahí estamos diciendo, ¿cómo se construyó este proyecto? Pues se supone que es la zona más estrecha de nuestro territorio, entonces fácilmente que se cruce de un punto a otro por vía terrestre y aparte es un punto geopolítico importante para nuestro país porque puede generar un polo de desarrollo y también puede servir para aumentar el tránsito de mercancías en la región de América del Norte, ¿no? Entonces, todo esto que les conté ya es pensar el espacio desde un punto de vista estratégico. Ya no lo pensamos solamente, pues se divide de manera política y es la historia, ¿no? Sino que pensamos, tenemos em, estos recursos, eh, es- existen ciertas características en los territorios que pueden ser aprovechables para impulsar tanto el crecimiento económico como acuerdos internacionales, como generar bloques económicos donde ya hay un uso de ese territorio, ¿vale? Entonces, bueno, espero que ya haya quedado clara más o menos la definición, la diferencia y la definición de geografía política y geopolítica. Después, el siguiente apartado es que un poquito que veamos cómo es que geografía política se puede, se inserta dentro de la geografía en general, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver que la geografía, pues no es una disciplina nueva, ¿no? Desde el momento en el que se inventaron, las personas empezaron a trasladarse de un lugar a otro, pues aparecieron los primeros geógrafos y esos primeros geógrafos pues describían los territorios, ¿no? Desde la parte de la geografía política, o sea, cuando cartografiaban esos territorios y les ponían los límites, ¿no? Hasta, por ejemplo, tenemos que también existe otra disciplina que es la política, ¿no? Entonces, la política, pues es una disciplina que tiene una antigüedad un poquito más grande, ¿no? Este, que habla desde la época de los griegos, en donde se entiende por política, digamos, esa organización en ciudades-estado que, digamos, existían en las sociedades griegas, ¿no? Y en esa, eh, cuando definen política, ¿qué es la política? Dicen que la política es algo que es innato a los seres humanos, por eso les llaman son politikon, o sea, esa frase en griego, son politikon,
quiere decir que la política es una característica innata a los seres humanos. Ahora, ¿qué significa ese son politicón? Esa característica innata que es, o sea, que se encuentra en nosotros. Primero es la capacidad de pensar, reflexionar y a partir de pensar, reflexionar es implementar una acción, ¿no? Porque la política solamente se entiende en la acción, ¿no? Entonces, em, esa capacidad de reflexionar, pensar e implementar una acción implica que el sujeto pues primero se siente que es un sujeto, ¿no? Que puede actuar en su realidad. Entonces, pero para actuar en su realidad tiene que pensar de forma organizada, de forma sistemática, de forma analítica, porque si tú actúas por actuar, pues se convierte en una situación un poco complicada. Entonces tienes que aprender a actuar de forma estratégica. Bueno, eso solamente para que quede claro un poco la diferencia, ¿no? Entonces, en términos de algunas cuestiones importantes de la teoría política que se retoman en la geografía política, pues lo primero es que según Montesquieu existían, pues bueno, hay un libro muy famoso de Montesquieu donde habla sobre la división de poderes en tres poderes, ¿no? En ejecutivo, legislativo, judicial. Esa división de poderes, decía Montesquieu, es fundamental para que exista una democracia, ¿no? O sea, que no se concentre el poder en en un solo elemento, llámese presidencialismo o llámese dictadura o democracia o monarquía. O sea, Montesquieu va a decir la concentración del poder en un solo ente, o sea, en una dictadura, en una monarquía, en el presidencialismo es nociva para un gobierno, ¿no? Un gobierno democrático. Lo que debemos hacer es un balance entre la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, eso lo propuso Montesquieu en el siglo XVIII. También tenemos, por ejemplo, aquí ya de forma más reciente, porque la geografía, aunque siempre se ha hecho cartografía, ya como disciplina es relativamente reciente, ¿no? Aquí nos dice, en la década de 1970 la geografía política experimentó un resurgimiento, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque recuerden que, em, pues, ¿qué pasó? ¿Qué fue distinto en los años 1960, 1970, 1980, ¿no? Pues, debido a los avances tecnológicos, las personas, o sea, si nosotros pensamos en el siglo XV, ¿no? Eh, en el siglo XVI, ¿no? Este, pues solamente muy pocos podían viajar de un territorio a otro, ¿no? Em, en los años 60, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, con el avión y otros, digamos, desarrollos tecnológicos de comunicación y transporte, pues empezamos a tener una idea de globo terráqueo, se le llamó globalización, es decir, hubo una mayor movilidad de personas como nunca antes se había acontecido, ¿no? Actualmente, por ejemplo, aunque no todas las personas puedan viajar en avión ni puedan migrar, eh, pues que estamos cada vez más interconectados. Por ejemplo, yo estoy dándoles la clase desde la Ciudad de México, ustedes están en Comitán y estamos conectados, ¿no? Entonces estamos compartiendo, aunque estemos en distintos puntos de este planeta, ¿no? Lo mismo pasa en muchas situaciones, es cada vez eh, más recurrente que tengamos una visión simultáneamente, porque yo estoy diciendo, tengo le estoy haciendo referencia a yo estoy en Ciudad de México, ustedes están en Comitán y estamos interconectados, ¿no? Em, entonces, al darse cuenta de esto, a partir del proceso de los inicios del proceso de globalización, el análisis o sea, diversos estudios desde la perspectiva de la geografía política cobró interés. Entonces, eh, por eso es que Trigal y Benito dicen que la geografía política es el estudio de los fenómenos políticos en su contexto espacial
y el de los efectos espaciales de procesos políticos, ¿no? Entonces, esos procesos políticos pues son la delimitación de fronteras a partir de la ocurrencia o no de determinados problemas, conflictos o negociaciones. Y después, aquí es importante, ¿no? Saber que existe, bueno, ya cuando pasemos a a la geopolítica, pero también a la geografía política, pues para saber las formas de gobierno, para saber cómo es la organización de los estados nacionales, para saber los tipos de gobiernos y, por ejemplo, no en todos los territorios del mundo existen democracias, sino también existen dictaduras, existen presidencialismo, existen monarquías, ¿no? Entonces, claro que estos sistemas de gobierno y las formas de gobierno no serían posible identificarlas sin que tuviéramos conocimientos mínimos de ciencia política. Eh, ay, me faltó ¿no? Entonces, aquí eh, es importante para la geografía política, pues tener primero una sistematización de conocimientos e información. Después, bueno, hace uso de la observación, ¿no? De la observación y el registro de información para tener un cuerpo de conocimientos, ¿no? Después, construye sus objetos científicos. Su objeto científico es la división política de los territorios y crea un método propio que justifica que sea una disciplina propia, ¿no? Em, a diferencia de esto, la geopolítica, ¿no? Pues también tiene su campo teórico, tiene un lenguaje propio y normalmente la geopolítica ha estado vinculada a la estrategia militar, ¿no? Los primeros que implementan estudios desde la geopolítica, pues son militares. Así lo es, por ejemplo, Ratzel, ¿no? El, el francés Paul Claval, ¿no? Y Yves Lacoste en 1970, ¿no? ¿Y por qué es importante, ¿no? Que ustedes tengan una perspectiva geopolítica? Y aquí nos lo va a decir Tual, ¿no? Consiste en desmitificar las apariencias para acceder a la realidad, pues es una manera de reconocer el significado profundo de los eventos. De esa forma, la finalidad de la geopolítica consiste en dar luz sobre los orígenes de los conflictos y las motivaciones de sus protagonistas, ¿no? Nosotros podemos bueno, no sé si ustedes, pero es importante que lo empiecen a hacer, ¿no? Estén informados de diversas noticias internacionales y nacionales. Y entonces, si ustedes analizan solo de manera superflua el conflicto entre, por ejemplo, Ucrania y Rusia, ustedes pueden pensar, no, pues los rusos tenían ganas de anexarse a Ucrania nada más porque sí, ¿no? Pero ahí tendríamos un pequeño problema porque desconoceríamos que, por ejemplo, esa zona siempre ha sido una zona de conflicto, ¿no? Fue parte de la ex Unión Soviética, o sea, ahí habitaban personas de origen ruso. Después logró su autonomía cuando se desintegró la Unión Soviética, ¿no? Y también, pues, ha tenido una historia donde se han, digamos, cambiado esas fronteras políticas, ¿no? Pero algunas personas, cuando analizan esta situación en términos geopolíticos, dicen, pues es que este conflicto inició cuando Ucrania se quería anexar a la Unión Europea y Rusia no quería que digamos, el gobierno ucraniano se ligara a la Unión Europea porque eso dejaba un franco o daba un franco para acceder a territorio ruso en caso de un conflicto bélico entre Rusia y la Unión Europea, ¿no? Entonces, para la Unión Europea era estratégico tener algún control en algún sentido sobre el territorio de Ucrania y para Rusia pues era importante tener el control sobre ese territorio, ¿no? Mientras fueran autónomos estaba perfecto, pero si ya se hacía parte de la Unión Europea, pues esto podría ser usado en términos, al menos así lo menciona Putin, que es el presidente de Rusia, eh, digamos, un poco vulnerabilizar su seguridad nacional, ¿no? Entonces,
Después, cuando lo analizas desde otra perspectiva, te dicen que en las zonas invadidas, pues existen ciertos recursos que pueden ser explotados, disculpen, por el eh, gobierno ruso, ¿no? Entonces, eh, cuando pensamos en esto, justamente estamos analizando el conflicto de forma geopolítica, ¿vale? Em, bueno, después de esto tenemos el tema de determinismo y geopolítica en Gran Bretaña y en los Estados Unidos. Em, Estados Unidos y Gran Bretaña han sido los países que han dado como, no es que los únicos que lo utilicen, pero lo han puesto, digamos, en papel algunos especialistas. Y esto no es casualidad, o sea, durante mucho tiempo Gran Bretaña fue uno de los principales imperios que tenían, digamos, controlado gran parte del mundo. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, y surge la hegemonía norteamericana y entonces pues justamente analizar cómo es que se podría tener el control sobre determinados territorios, no solamente de manera directa, sino indirecta, pues fue algo que le interesó mucho a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso es que son los principales países que han desarrollado pues teorías sobre la geopolítica, ¿no? Uno de estos primeros estudiosos se llama Harold John Mackinder, ¿no? De origen británico. eh, y, por ejemplo, básicamente, pues lo que a él le interesaba es cómo es que, digamos, el Gran Bretaña se podía convertir en un, aquí lo dice, ¿no? Un asiento natural de poder, ¿no? Y para esto, pues tenía que, digamos, controlar o lograr el control de ciertos territorios estratégicos, ¿no? En específico, por ejemplo, Harold John Mackinder habla sobre la importancia de tener el poder naval, ¿no? El poder de los puertos y de los puertos, pero de los puertos donde haya embarcaciones marítimas. Ese es el poder naval, ¿no? Entonces, por ejemplo, si actualmente hay buques de guerra que se encuentran situados de forma estratégica en algunas zonas justamente para lograr el control sobre algunos territorios, ¿no? Bueno, entonces, bueno, este es John Mackinder y él es de origen británico, ¿no? También tenemos, por ejemplo, Alfred Tejer Mehan, ¿no? Él, pues, trabajó en Estados Unidos, ¿no? Habla sobre la importancia del poder naval. Actualmente, por ejemplo, también no sé si ustedes conozcan, pero casi la mayoría del comercio del mundo se lleva a cabo vía marítima, ¿no? Aunque puede parecer que ocurre por vía aérea, pues precisamente esta cantidad enorme em, de buques, ¿no? Eh, con esos grandes contenedores, pues pueden pasar más fácilmente vía marítima, ¿no? Entonces también nos habla de la influencia del poder naval en la historia, ¿no? También como gracias al poder marítimo, pues se logró, por ejemplo, la instauración de los imperios ingleses y franceses, ¿no? Sobre diversos territorios de ultramar. Y pues él destaca que es importante el dominio de los océanos, ¿no? Si tú controlas tu mar, primero es una cuestión de seguridad nacional y después, pues justo a través del mar, pues llegan, o sea, una cantidad enorme de mercancías. También el mar es un área vulnerable, ¿no? Eh, y acá es importante reflexionar esto, que nos decía Mejan, porque México tiene mar, o sea, es uno de los países que tiene más áreas, digamos, ligadas con el mar, ¿no? Entonces, esto se puede utilizar también para promover el desarrollo, como puede ser la incentivación de las industrias pesqueras,
pero también representa una gran vulnerabilidad y también en materia de cambio climático. Recuerden lo que yo siempre les comento, cuando aumente la temperatura, ahorita ya aumentó casi 1 grado centígrado, cuando aumente otro grado centígrado la temperatura del planeta Tierra y se desaparezcan los glaciares, pues va a aumentar el nivel del mar. Con el aumento del nivel del mar, muy probablemente se afecten zonas, o sea, se pierda casi o poco menos de 1/3 de nuestro territorio nacional, porque algunas costas pues van a desaparecer, ¿no? Este proceso afectará más al Océano Pacífico y después lo que es la zona de la península de Yucatán. Entonces, zonas que ahorita no son costas, pues pueden llegar a ser costas y pues tenemos que empezar a ver esto desde el punto de vista de la geopolítica, ¿no? En términos dices, bueno, ¿cómo es que vamos a organizarnos de nuevo? ¿Con qué recursos? México va a tener la misma preponderancia si pierde tanto su territorio como los recursos humanos y naturales establecidos en esas zonas costeras, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto en términos de nuestra capacidad de negociación con nuestros principales socios comerciales, que son México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, también está el origen alemán de la geopolítica. Les digo, o sea, estas escuelas sobre la geopolítica pues están ligadas al proceso de la Segunda Guerra Mundial, em, donde pues obviamente que Alemania tiene la intención de expandir, ¿no? Su territorio. Permítanme un momentito. Y otro, digamos, exponente alemán de la geografía política, de la geopolítica, discúlpenme, de la geopolítica es Friedrich Ratzel, ¿no? Él, pues obviamente de origen alemán, ¿no? Nos habla sobre, pues que el Estado es concebido como un organismo político, ¿no? Hagan de cuenta es como una célula, por eso está señalando que es un organismo político. Y ustedes, si recuerdan un poquito de sus clases de biología, saben que cada célula tiene una función. Entonces, el Estado es como una célula en la cual en su interior tiene ciertos elementos, las mitocondrias, por ejemplo, y esas mitocondrias tienen una función específica al interior de la célula. Así pasa con el Estado, ¿no? El Estado pues se compone de un territorio, de una nación, de una identidad cultural, de una forma de gobierno y dentro de esa forma de gobierno, en la administración, ¿no? De ese gobierno, pues cada ente, cada institución tiene una función, ¿no? Para que obviamente siga funcionando ese organismo. Entonces, de manera semejante, él compara el Estado con una célula. Y esa célula, pues se tiene que asentar en un espacio vital. ¿Qué pasa si esa célula no tiene materialidad, o sea, no se asienta en un territorio? Pues simplemente no existe, ¿no? Entonces, todo estado debe de tener un territorio en el cual esté asentado, por eso es el espacio, lo observa Friedrich Ratzel como un espacio vital, o sea, imprescindible, podríamos decir así. Em, Ay, espérame, ya me pasé. Este, entonces, pues básicamente hasta aquí hemos analizado desde la perspectiva geopolítica cómo es que pues se organizan los distintos gobiernos, las distintas personas en un territorio específico, cómo se llegan a conformar las fronteras y los límites territoriales y obviamente que tanto hay una intención de la historia de cómo se logran esa conformación de límites y también los seres humanos pues utilizan de forma estratégica, de forma geopolítica esos territorios y hay intereses que subyacen a esa situación o división política superficial, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el caso de el conflicto Ucrania-Rusia, pues ya vimos que hay ciertos motivos detrás de la guerra que no parecen directamente
evidentes, ¿no? Entonces, la persona que estudia geopolítica tiene justamente que develar estas estrategias, estas motivaciones, estas causas que llevan a esa generación de los conflictos, ¿no? O esa organización del poder en ese territorio. Eh, Ahora sí pasemos al caso de México, ¿no? Bueno, México, creo que ya lo habíamos visto en la unidad 3 cuando analizamos las cuestiones de economía, pues es uno de los países, se encuentra entre la 14ª y la 16ª economía del mundo, ¿no? Algunos, si nos comparamos con los vecinos de arriba, ¿no? Respecto a China, a India y Estados Unidos, pues sí estamos bastante alejados, ¿no? Estamos 10 lugares por debajo, ¿no? Sin embargo, si nosotros analizamos esa jerarquía en términos de todos los países del mundo, ¿no? Un poquito más de 170 países en el mundo, pues estamos en el lugar 14, ¿no? Entonces, imagínense nada más esa perspectiva. Es decir, somos una de las primeras 20 economías eh, mundiales, ¿no? Y eso, ¿por qué? ¿Por qué acontece? O sea, ¿por qué eh, es que somos una economía importante? Pues ya lo hemos estado observando desde el inicio del curso y es debido a que México primero tiene una ubicación privilegiada entre el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer. O sea, no todos los países tienen esa ubicación privilegiada, no todos los países tienen una biodiversidad tan grande como este país. Tampoco esa biodiversidad también depende de la diversidad de climas. O sea, en el extranjero a veces cuando te dicen, ah, tú eres mexicana, mexicana, Cancún, ¿no? Dices, no, o sea, en México no solamente está el clima tropical de playa, ¿no? O sea, sino también, pues hay, digamos, montaña, bosque, desierto, ¿no? Entonces, si bien no tenemos el clima de taiga, ¿no? Que es el de los glaciares, mm, sí tenemos, em, digamos, una diversidad importante de climas y biodiversidad en términos de plantas y animales, ¿no? Entonces, como les comenté, somos uno de los países que tiene una mayor cantidad de puertos marítimos, entonces eso hace pues que haya un fluido e intercambio comercial entre diversos países y principalmente con nuestros socios comerciales, ¿no? Nuestra población es actualmente, pues tenemos algo que se llama el bono demográfico o la ventana de oportunidad, que quiere decir que vamos a tener en 2030, entre 2030 y 2050, la mayor cantidad de población económicamente activa, es decir, eh, pues en la etapa en la que pueden trabajar las personas y esas personas pues apoyan a través de su trabajo al crecimiento económico de su país. Claro, algunas personas mencionan qué pasa si no se generan los suficientes empleos para que esa población económicamente activa efectivamente se inserte en el mercado de trabajo. Pues lo que puede pasar es que se generen conflictos, ¿no? Conflictos eh, en donde los chicos pues no encuentren esos trabajos, esos puestos de trabajo. También puede ser lo que está pasando, ¿no? Cuando solamente analizamos, por ejemplo, el incremento en el consumo de sustancias como pueden ser las drogas o también como puede ser el aumento de casos de suicidio o de depresión o de ansiedad. Puede ser que esto sea una cuestión de que los chicos, los jóvenes en edades productivas a relativamente edades tempranas, de los 15 a los 29 años, pues no están encontrando mercados de trabajo ni alternativas a, digamos, a diversas cuestiones y pues decidan pues irse por ese camino, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, puede ser una de las explicaciones por qué es que ha aumentado muchísimo esa acaparamiento, digamos, de personas jóvenes por parte del crimen organizado en las diversas entidades del país, ¿no? Porque son jóvenes que buscan empleos, que buscan, eh, digamos, incrementar o participar de alguna manera económica en la vida y pues México en este momento
tiene la mayor cantidad de población joven que van a tener, específicamente población económicamente activa, ¿no? Y esto también genera conflictos y genera oportunidades, ¿no? Simultáneamente. Em, También, por ejemplo, México tiene una zona donde tiene, aquí le llama tres grandes fronteras, la norteamericana con Estados Unidos, la centroamericana con Centroamérica y la caribeña, ¿no? Esto hace, por ejemplo, que tenga pues una gran influencia política con, digamos, en toda la región, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, en relación con la frontera centroamericana, si comparamos a México con Centroamérica, esta última respecto de México, 26.5% de su territorio, 36.6% de su población, 16.4% de su PIB, es decir, obviamente lo que les decía, si nos comparamos respecto a Estados Unidos, pues hay una gran brecha entre Estados Unidos y nosotros en términos de crecimiento económico. Si nos comparamos respecto a Centroamérica, entre México y Centroamérica existe una brecha bien grande respecto a la cuestión de crecimiento económico, ¿no? Entonces, la región de Centroamérica pues solamente representa el 16.4 del PIB, ¿no? Entonces, obviamente son economías un poco más pequeñas, también son países muchísimo más pequeños, ¿no? Entonces, pues todo depende cómo lo contrastemos, ¿no? Eh, Tenemos grandes, yo le diría, grandes áreas de oportunidad y grandes problemas también, ¿no? Porque compartimos una de las fronteras más amplias y la compartimos con Estados Unidos y también tenemos una de las fronteras más porosas y ustedes lo deben de saber mejor que nosotros porque Comitán es frontera con Guatemala y actualmente con la migración en tránsito, ¿no? Durante mucho tiempo esta frontera y no digamos que, que ya no lo es, ¿no? Se consideró como una de las fronteras más porosas del país, es decir, fácilmente una persona puede trasladarse de un lugar a otro. Hay una laguna en los lagos de Montebello que es copropiedad entre México y Guatemala, ¿no? Y en esa zona, por ejemplo, puedes solamente con un paso, o sea, y no hay mucha vigilancia en términos de seguridad militar, ¿no? Y puedes estar en Guatemala y platicar con las personas de Guatemala y solamente unos pasos estar en territorio mexicano, ¿no? Y hay personas que constantemente cruzan entre México y, bueno, entre México y Guatemala en esta zona, ¿no? Y aparte comparten historias, características comunes. Entonces, bueno, esto pasa un poquito en términos de las fronteras con de México, ¿no? Ahora tenemos aquí también los factores geopolíticos incidentes en las relaciones internacionales, las fronteras, los estrechos marítimos, los recursos naturales y el transporte, ¿no? Pues básicamente, por ejemplo, ya les dije que para la geografía política, pues es importante el estudio de las fronteras y cómo se establecieron las fronteras. No sé si ustedes sepan, pero justamente esa zona de Guatemala, o sea que ahora lo que es el estado de Chiapas, ¿no? Eh, en un determinado momento Guatemala fue parte del territorio mexicano. Entonces, también esa zona, pues es una zona donde viven indígenas mayas, ¿no? Porque tienen historia y relación común, o sea, de hecho hay familias en común, ¿no? Entonces, em, bueno, el establecimiento de las fronteras tiene historia, ¿no? Eso es lo principal que quería como comentarles. Después, eh, pues existen estrechos marítimos, ¿no? Acá, por ejemplo, bueno, aquí les quiero comentar una definición de frontera. Dice, la frontera de acuerdo a Withrick, Ross y Small hace referencia a una zona estrecha que está frente a un país vecino, ¿no? La frontera México-Estados Unidos, que claramente ahora está dividida por una barda, ¿no? Una barda fronteriza, un muro fronterizo. La línea real de demarcación entre los países es un límite fronterizo y
pues esto permite delimitar ciertas áreas, ¿no? Em, bueno, y ahora nada más aquí tenemos, ¿no? Que ¿para qué nos sirvió básicamente esta unidad? Pues primero para saber todo el caminito que realizamos a lo largo de este curso, ¿no? Desde conocer qué es la geografía, que se divide en geografía física y en geografía humana, las ramas auxiliares tanto de la geografía física como de la geografía humana. Después conocer, por ejemplo, que es importante conocer la descripción de esos territorios en términos de población, en términos de cantidad y también las características físicas que tiene esos territorios, desde los animales, las plantas, eh, los sectores de actividad económica, ¿no? O sea que si en esas áreas es importante desarrollar la agricultura, la industria o el sector servicios. Em, y ahora también hacer énfasis en esas divisiones políticas que existen en el territorio. Esas divisiones políticas pues necesitan límites políticos que son límites fronterizos que establecen hasta dónde llega la, digamos, la autoridad de un Estado-nación, ¿no? Entonces, también cómo es que los conflictos, las cuestiones, las pugnas, las negociaciones, pues tienen no solamente objetivos explícitos, ¿no? Sino también tiene cuestiones implícitas. Y esas cuestiones implícitas por las cuales se llevan a cabo los acuerdos internacionales, los conflictos internacionales, pues requieren un estudio de la geopolítica, es decir, de velar las intenciones estratégicas que existen detrás de las situaciones o los problemas ligados a estos conflictos, ¿no? Entonces, bueno, este es básicamente todo el curso de geografía política y económica que hemos realizado durante todas estas semanas. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia? Les cerramos la presentación, ¿no? Y eh, paso a dejar de... Sí, Janet. Solamente, todo queda muy claro, solamente, quería pedirle de favor si nos pudiera presentar nuevamente en las diapositivas la parte donde está la tarea auténtica, Ok, sí, para que para la tomarle vayan captura avanzando, por ¿no? cualquier por cualquier cosa, porque no Sí, sabemos si, para no atrasarnos. sí, 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 va, me parece perfecto. Aquí, ay, déjenme, porque no la compartí. Ya la puse, pero no la compartí. A ver, si le está compartiendo o... Sí, sí se ve. Espera, deja. Ya quedó, ya quedó. Es que estaba un poquito lenta la red. O sea, ahí creo que ya se ve mejor, ¿no? Sí, sí, Aquí, ya ok. quedó. Y le voy a pasar a la siguiente, ¿vale? Denme- Ahí está. Bueno, entonces vamos a pasar a la búsqueda de información justo sobre lo que están, los temas que están aquí. Lo que les menciona, ¿no? ODS y geopolítica, Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el punto de vista de la geopolítica. Entonces, aprovecho de una vez ya que les compartí pantalla porque es lo último que nos falta, ¿no? Eh, estoy intentando ingresar, pero creo que sí, ya no, a ver si la actualiza, si no entramos, ustedes recuerdan que uno de los buscadores que yo más recomiendo es Google Académico, ¿no? Entonces nos vamos a Google Académico. Aquí revisamos Google Académico. Acá si se fijan ya tienen un lector de PDFs de académico, ¿no?
Vamos a probar aprovechando lo vamos a añadir a Chrome, agregar extensión, y mientras buscamos ahora sí bueno, en lo que lo instala, ¿no? Porque se va a tardar un poquito. Ahora sí realizamos nuestra búsqueda confiable, ¿no? Tenemos aquí Google Académico. Y acá tenemos que analizar geopolítica, y objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Ese es el tema básicamente. Ay, se borró mi geopolítica y objetivos de desarrollo sostenible. Ay, ahora sí, creo que sí lo tomó, ¿no? Entonces, si se fijan, dice desarrollo sostenible a la TICA, geopolítica y ambiente de la administración Filgueres Olsen, ¿no? La geopolítica de la diversidad y el desarrollo sustentable. ¿No? Eso me interesa, se ve interesante. Algo, algo viejito, este está un poquito más nuevo, geografía política y geoeconomía, una visión sistémica. Está bien ese. Acá es importante cuando estén buscando este tipo de archivos que vean de los más recientes, ¿no? Porque normalmente les da muchísimos, pero ustedes siempre tienen que estar buscando pues los artículos más recientes, y me van a decir, ¿y esto por qué? Porque normalmente pues son los debates más contemporáneos, ¿no? Los debates más actualizados. Eh, Aquí, por ejemplo, viene dinámica geopolítica y planificación estratégica, ¿no? Ese también puede ser un buen artículo, ¿no? Ahora, aquí es importante que, bueno, si yo voy a utilizar este de dinámica geopolítica, si ustedes ven aquí esta opción de citar, aquí ya les da la cita en formato APA. Uno de los rubros que ustedes tienen que cubrir en su rúbrica es que citen adecuadamente en formato APA. Entonces ustedes podrían copiar directamente esta cita que ya está elaborada en formato APA directamente en su documento en caso de citar este trabajo, ¿no? Entonces se van acá. De una vez vamos a generar un nuevo documento, ¿no? Eh, bueno, lo vamos a poner acá en este documento que hemos estado trabajando ya desde hace un ratito. Déjenme ver si abre donde les puse el ejemplo del foro de reforzamiento. Ahí está. Ok, entonces, bueno, acá tenemos un dato. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, nosotros podemos pegar sin formato y ya tenemos la cita, ¿no? Solamente, ahora hay que aprender también, no solamente hay que copiar y pegar la cita en formato APA, ¿no? Sino hay que verificar que efectivamente está bien hecha. Es apellido, siglas del nombre, apellido, siglas del nombre, apellido, siglas del nombre. Después, esto es el título de el artículo, ¿no? Agenda, pues normalmente va con mayúscula. Esta es una revista, la revista se llama Pofonimum, ¿no? Todo esto es el nombre de la revista, entonces un nombre de revista va en cursiva, esto está bien. Incluso si esta revista, si este es el artículo, que es justamente, creo que es este, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver. Ah, creo que lo descargó directo. A ver, déjenme ver si hizo descarga directa. Sí, no. No, no hizo descarga directa. No ha querido abrir este sitio. Bueno, eh,
Bueno, este es un artículo, ¿no? Entonces lo podemos descargar. Geopolítica y geoeconomía, una visión sistémica, ¿no? Entonces, acá podemos descargar el documento, ¿no? Si yo hiciera la tarea, lo descargo. Y ahora, recuerdan que yo les mostraba la herramienta que es KLM. Aquí vamos a buscar KLM. No es Notebook, ¿no? Notebook KLM, la aplicación. La abrimos. Esto es para que hagan más interactiva el trabajo. Creamos uno nuevo. Acá subimos el archivo que acabamos de descargar en PDF. En las descargas, ¿no? Este archivo lo abrimos, nos va a hacer un resumen y le podemos preguntar cualquier cosa. ¿Qué es geopolítica? ¿No? Aquí hay unas preguntas predeterminadas, ¿no? Como son qué factores clave impulsan las dinámicas de poder globales actuales y futuras. Esto es muy importante, ¿no? Y acá, dice, ¿el qué? Ok, bueno, aquí le podemos decir qué es geopolítica, ¿no? Porque nos interesa saber qué es geopolítica, ¿no? Y aquí dice, a ver, vamos a ver si lo descargó bien o no, porque dice que está vacío. Vamos a ver, Tal vez tengamos algún problema en el archivo. Está como texto, no está como texto, mejor dicho, está como imagen, ¿no? Este documento. Bueno, ya tenemos una deficiencia con KLM, solamente lee archivos de texto y no de imagen. Entonces, bueno, y por eso pues no se puede buscar información de texto, ¿no? Bueno, ya les dije cómo pueden buscar las citas, ¿no? Este es el que yo quería leer, pero es el que no. Ya está, ya está. Solamente nos estaba costando trabajo que pudiéramos ingresar. Lo podemos descargar en español. Voy a hacer el intento otra vez con este artículo, ¿no? Para ver si lo podemos consultar en KLM. Entonces, lo voy a eliminar. Borrar, ¿no? Y voy a agregar una nueva fuente. Vamos a elegir un archivo. Y voy a elegir, obviamente, el que acabo de descargar, que es el artículo. Es este artículo, ¿no? Es el artículo de Dinámica Geopolítica y Planificación. Aquí ya estoy, ¿no? Vamos a ver qué estudia la geopolítica, ¿no? Ahí ya en automático nos dio la palabra. Y ya está buscando en el documento. Dice, ¿qué es geopolítica? ¿No? La geopolítica, según los materiales proporcionados, se enfoca en el estudio de las complejas interconexiones entre la geografía, la política y la economía a nivel global, cómo estas configuran las relaciones de poder y las dinámicas internacionales. Entonces, aquí ya nos está diciendo que la geopolítica pues se enfoca en las relaciones de poder, ¿no? Aquí desentraña las estructuras de poder, analiza cómo las corrientes geopolíticas y económicas configuran constantemente las estructuras de poder, y aquí también nos señala por qué es importante, y aquí está una de las respuestas a lo que nosotros andamos buscando. El analizar todo esto desde la perspectiva geopolítica permite la interacción entre los esfuerzos globales de desarrollo sostenible, como la Agenda 2030, y las estrategias geoestratégicas que a menudo priorizan la economía de mercado sobre la ecología y la equidad social. Lo que les decía, el caso de China, ¿no?
Entonces, podemos pensar cómo es que en términos geopolíticos ha afectado la Agenda 2030. Se está, o sea, desde Naciones Unidas a nivel internacional, se está diciendo, bueno, tenemos un problema como es el calentamiento global y el cambio climático, en el cual tenemos que tomar acción a partir de intentar pues cambiar el modelo económico, la forma en la que consumimos, producimos, la forma en la que utilizamos la energía, ¿no? Pero pues hay ciertas resistencias a ese cambio, ¿no? Entonces, obviamente, esto implica pensar desde la perspectiva geopolítica el por qué está avanzando o no la Agenda 2030, ¿no? Bueno, ya les di un ejemplo, ya incluso aquí les dije cómo pueden, obviamente, seguir revisando este documento, ¿no? De forma ágil con una aplicación que es KLM, ¿no? Y bueno, solamente quedo a la espera de sus trabajos en plataforma. También les recuerdo que es importante que por favor no se desesperen. Yo sé que estamos pasando por un periodo de crecimiento, adaptación y resiliencia. Y lo digo porque les voy a dejar de compartir pantalla. Lo digo porque obviamente que, o sea, nunca antes habíamos hecho una convocatoria nacional, nunca antes se había atendido a tantos aspirantes y estudiantes de manera simultánea. Eso está siendo un reto en términos de el servidor, en términos de recursos humanos. Entonces les pedimos por favor un poco de paciencia en esta transición, ¿no? Esperamos que poco a poco se vaya solucionando en cuanto vayamos dimensionando la proporción justo del crecimiento y de las necesidades tanto de recursos humanos como de infraestructura, ¿no? Entonces, bueno, pues solamente me resta agradecerles que pues estén en esta sesión. eh, y sin, bueno, según yo creo que está Estefanía, Israel y Janet Marina. O sea, creo que están así registrados en el grupo de geografía de Comitán, entonces ya los identifico perfecto, no necesito que pasen asistencia. Si solamente tienen otro nombre en las listas, pues sí pasen asistencia, ¿no? Em, ¿Y tienen alguna duda, pregunta, comentario o sugerencia? Todo bien, maestra. No olviden, o sea, yo estoy tratando de comunicarme cada que hay un cambio, les mando un correo. Entonces, por favor estén pendientes, ¿vale? Por cualquier situación, eh, para que, para que estemos en comunicación, ¿sale? Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos. Entonces, nos vemos el próximo martes de 5:30 a 7 de la noche, ¿vale?